Continuamos con el tema de dinámica rotacional. En este caso, continuamos con la explicación del torque. En el video anterior explicábamos que el sentido horario, es decir, si hacemos girar un cuerpo en sentido horario, es decir, en dirección hacia donde se dirigen las manecillas del reloj, entonces ese torque va a ser negativo. Mientras que si hacemos girar un cuerpo en sentido antihorario, es decir, en dirección contraria a las manecillas del reloj, ese sentido es positivo, se considera un torque positivo. Bien, entonces concluimos que si se da en dirección de las manecillas del reloj, entonces el torque es negativo, y si se da en contra, el torque es negativo, tal y como lo podemos apreciar en la figura. Muy bien, tenemos una barra de 4 metros de longitud que tiene el eje de rotación en el centro. Entonces vemos que la distancia que hay del centro de rotación a la aplicación de cada una de las dos fuerzas que tenemos aquí va a ser de 2 metros. Entonces tenemos la fuerza 1, que es de 50 newton aplicada a un ángulo de 30 grados, y tenemos una fuerza 2 de 40 newton aplicada a un ángulo de 45 grados. Si nosotros analizamos, vemos que la fuerza 1 le provoca un sentido, o sea, esta barra va a girar. Si nosotros le aplicamos una fuerza en esta dirección a un ángulo de 30 grados, entonces vamos a ver que tiene un giro tal y como lo muestra esta imagen. Ese sentido es un sentido antihorario, por lo tanto este torque que va a desempeñar esta fuerza sobre esta barra es un torque positivo. Analicemos la otra fuerza, la fuerza 2, que está a un ángulo de 45 grados. Imagínense que ustedes aplican una fuerza aquí sobre esta barra que gira libremente sobre este eje de rotación. ¿Qué significa eso? Que le va a provocar un movimiento también un movimiento en sentido antihorario, es decir, el torque que va a provocar es positivo. En este caso, entonces, las dos fuerzas provocan un torque positivo. Cuando se dan varios torques en un cuerpo, entonces se aplica que el torque total es igual a la sumatoria de los torques. El torque total va a ser igual entonces a la suma del torque 1, esta es la suma algebraica, ¿verdad? Del torque 1 más el torque 2. En este caso son positivos los dos torques porque ya explicamos que el movimiento que realizan es un movimiento antihorario provocando un torque positivo. Y aplicamos la fórmula del torque para cada una de las fuerzas. Ya sabemos que el torque se obtiene multiplicando la fuerza por el radio por el seno del ángulo. Veamos para la fuerza 1, el torque por lo tanto va a ser, la fuerza es de 50 newton. El radio, ojo con el radio es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el centro de rotación. Como la barra mide 4 metros en su longitud total, entonces la mitad es de 2 metros. Por lo tanto, el radio que tenemos aquí es de 2 metros, multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso son 30 grados, más, y aplicamos la misma fórmula para el torque 2. Vemos que la fuerza 2 es de 40 newton. Vemos que el radio 2 también es de 2 metros porque de aquí, como está en la mitad, está en el centro de la barra, entonces también hay 2 metros, por lo tanto el radio son 2 metros, multiplicado por el seno del ángulo que es de 45. Bien, si nosotros hacemos toda esta operación en nuestras calculadoras, entonces vamos a obtener aquí 50 newton por metro. Recuerden que 50 por 2 es 100 y el seno de 30 es 0.5 y 100 por 0.5 nos da 50 newton por metro. Eso lo pueden comprobar ustedes en sus calculadoras. Más, si multiplicamos 40 por 2 por el seno de 45 grados nos da 56.56 newton por metro. Por lo tanto, el torque total es la sumatoria de estos dos torques. 50 más 56.56 nos da 106.56 newton por metro. Esto significa que la viga gira en sentido antihorario, es decir, con un torque positivo. Hagamos otro ejemplo sencillo de torque. Vemos que tenemos la misma viga o la misma barra con la misma longitud, pero vamos a aplicar las fuerzas en sentidos contrarios o en posiciones diferentes. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos la fuerza 1 de 50 newton a un ángulo de 30 grados, pero la fuerza 2 está a 45 grados, pero hoy está hacia arriba, es decir, en dirección del eje Y. Bien, perfecto. Entonces la fuerza 2 es de 40 newton. Entonces vamos a aplicar el mismo
concepto que hemos venido utilizando. Tanto el torque, vamos a ver, analizar el torque que realiza la fuerza número 1 como en sentido antihorario, por lo tanto el torque es positivo. Pero la fuerza 2, si nosotros alamos aquí con una cuerda, por ejemplo, esta viga, y la hacemos girar, vemos que el movimiento es en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, por lo tanto, es sentido horario. Y si es sentido horario, tal y como dice aquí, entonces el torque es negativo. Entonces, tenemos una fuerza que provoca un torque positivo y una fuerza 2 que provoca un torque negativo. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este problema aplicando siempre la sumatoria, el torque neto, encontrándolo con la sumatoria de los torques. Entonces, el torque neto va a ser igual a el torque 1 más el torque 2. Esta es una suma algebraica, como les repito, los torques pueden cambiar de signo. Torque 1 entonces va a ser igual a la fuerza 1 por el radio 1 por el seno del ángulo, que ya sabemos que es 30 grados, más el torque 2, que va a ser la fuerza 2 por el radio 2 por el seno del ángulo 2, que en este caso sabemos que es de 45. Sustituimos valores, la fuerza 1 es de 50 newton, el radio nuevamente son 2 metros, el ángulo son 30 grados, entonces seno de 30 grados, más, y observen aquí, más, pero como la fuerza va a aplicar un torque negativo, por ser en sentido horario, entonces le vamos a colocar el signo negativo. Podemos colocar el signo negativo incluso antes y hacer la multiplicación de los tres. Pero lo vamos a colocar aquí y va a dar el mismo resultado. Entonces, menos 40 por 2 por el seno de 45 grados. Entonces, vemos aquí que el torque, si multiplicamos 50 por 2 es 100 y por el seno de 30 nos vuelve a dar 50 newton por metro, menos porque más por menos da menos. Recuerden que este producto de multiplicar 40 newton por 2 por el seno de 45 nos va a dar negativo porque ya explicamos que el torque es negativo. Si hacemos esa multiplicación nos da 56.56 newton por metro. Por lo tanto el torque neto es de negativo 6.56 newton por metro. ¿Qué significa esto? Esto significa que la viga gira en sentido horario. Es decir que si nosotros aplicamos estas dos fuerzas, el torque neto va a ser, la resultante de esos dos torques va a ser que la viga gire en este sentido, ¿verdad? En sentido horario, tal y como se mueven las agujas del reloj. Por lo tanto, el torque total o el torque neto es negativo. En otros videos seguiremos explicando ejemplos de torque y ir introduciéndonos más al tema de dinámica rotacional.